selva de los reflejos imposibles, testimonios borrados por el tiempo. La humedad se adhería a la piel como una segunda capa, espesa y pegajosa, mientras el sol de marzo descendía lentamente sobre la selva de Tabasco. Eran las 18:56 del 12 de marzo de 1985, y en la pequeña comunidad de El Espejo, enclavada entre los ríos Usumacinta y Grijalba, algo comenzaba a manifestarse que nadie podría explicar jamás. Los árboles de ceiba se alzaban como gigantes silenciosos, sus raíces hundidas en el agua lodosa que formaba charcos permanentes entre las casas de madera y techo de lámina. El aire olía a tierra húmeda, a vegetación en descomposición y a ese aroma dulzón del cacao que las familias cultivaban en pequeñas parcelas. Los niños jugaban descalzos cerca del río, sus gritos mezclándose con el canto incesante de las chicharras y el croar grave de los sapos que anunciaban la noche. Nadie imaginaba que en cuestión de horas el reflejo del agua dejaría de comportarse como debía y que los testimonios de lo que sucedió aquella noche serían tan perturbadores que décadas después las autoridades seguirían negando su existencia. Pero lo que vio en el charco frente a su casa la hizo soltar las pinzas de madera que sostenían una sábana blanca. En el agua, su reflejo no estaba colgando ropa. Su reflejo la miraba directamente, con una expresión de terror absoluto, la boca abierta en un grito silencioso, las manos extendidas, como si tratara de advertirle algo. Esperanza retrocedió, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho con violencia. Miró hacia abajo nuevamente y ahora el reflejo se movía normalmente, replicando sus movimientos con perfecta sincronía. Se llevó una mano temblorosa a la frente, sintiéndose mareada. El calor, pensó, es el calor y la edad. Pero en lo profundo de su ser sabía que había visto algo imposible. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles estas historias que exploran los rincones más oscuros y perturbadores de nuestra realidad. Ahora sí, continuemos con lo que sucedió aquella noche en El Espejo. A esas mismas horas, al otro lado del poblado, Rubén Castellanos terminaba de reparar su cayuco, la pequeña embarcación de madera con la que pescaba en el Grijalba cada madrugada. Rubén tenía 35 años. Era un hombre fornido de manos callosas y espalda encorvada por años de remar contra la corriente. Vivía solo desde que su esposa murió de fiebre 2 años atrás, y el río se había convertido en su única compañía. Mientras lijaba el borde de la canoa, su reflejo ondulaba en el agua turbia del río. Pero cuando Rubén se detuvo para limpiarse el sudor de la frente, su reflejo siguió trabajando. Siguió lijando con movimientos precisos y mecánicos, como si fuera independiente del cuerpo real. Rubén parpadeó varias veces, sacudió la cabeza. El reflejo ahora lo miraba, pero no con sus propios ojos. Eran los ojos de su esposa muerta, hundidos y vidriosos, incrustados en su propio rostro reflejado. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral a pesar del calor sofocante. Rubén dejó caer la lija y se alejó del río, con las piernas temblorosas y el estómago revuelto. No volvería a mirar su reflejo esa noche. La selva tropical húmeda lo rodeaba por todos lados, una masa verde e impenetrable que respiraba y susurraba con vida propia. Durante las noches, los sonidos de la jungla eran ensordecedores. El rugido distante de los monos aulladores, el chapoteo de los cocodrilos en las orillas, el zumbido incesante de millones de insectos. Los pobladores se habían acostumbrado a convivir con la naturaleza salvaje, a respetar los ritmos del agua y de la tierra. Pero nadie les había enseñado a convivir con reflejos que cobraban vida propia. La vida en el poblado le resultaba difícil. Extrañaba la electricidad constante, las calles pavimentadas, las librerías, el cine.
pero había aceptado el puesto porque necesitaba el salario y porque, en el fondo, quería demostrar que podía soportar las condiciones más adversas. Estaba sentado en su pequeña mesa de madera, bajo la luz temblorosa de una lámpara de gas, revisando cuadernos de sus alumnos. Junto a la mesa había un cubo de metal lleno de agua de lluvia que usaba para lavarse las manos. Al inclinar la cabeza para tomar un sorbo de café, vio su reflejo en la superficie del agua, y su reflejo no estaba solo. Giró la cabeza bruscamente, pero no había nadie detrás de él. La habitación estaba vacía, excepto por él mismo, las sombras proyectadas por la lámpara y el zumbido de los mosquitos. Volvió a mirar el cubo de agua. La figura seguía ahí, ahora más nítida. Era una mujer de pelo largo y oscuro, con un vestido blanco manchado de lodo. Sus ojos eran dos pozos negros sin pupilas, y su boca se movía como si estuviera hablando, pero no se escuchaba ningún sonido. Leonel retrocedió tanto que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. Su respiración se había convertido en jadeos cortos y rápidos. Salió de la casa tropezando, sin mirar atrás, y corrió hacia la casa del comisario ejidal, el hombre más respetado del pueblo. Artemio había visto muchas cosas extrañas en sus décadas viviendo en la selva: animales albinos, luces en el cielo, árboles que sangraban savia roja como sangre. Pero nunca había visto a un hombre joven como Leonel tan aterrorizado. El maestro golpeaba su puerta con desesperación, gritando incoherencias sobre figuras en el agua, sobre reflejos que no correspondían con la realidad. Artemio lo hizo pasar, le sirvió un vaso de agua de Jamaica y esperó a que se calmara. Leonel le contó todo con voz temblorosa, sin poder sostener la mirada del viejo comisario. Artemio escuchó en silencio, acariciándose el bigote con expresión pensativa. Cuando Leonel terminó, hubo un largo silencio interrumpido solo por el canto de los grillos. El niño tiene solo 9 años y dice que vio a su abuelo muerto en el charco de la escuela haciendo señas con las manos. Leonel sintió que el miedo se transformaba en algo más denso, más real. No era solo su imaginación. Algo estaba pasando en el espejo, algo que no podía explicarse con la lógica ni con la razón. Artemio se puso de pie lentamente, con ese movimiento pausado de los hombres que han aprendido a no desperdiciar energía en el calor tropical. «Hay que reunir a la gente», dijo. «Si más personas están viendo lo mismo, necesitamos hablar de esto antes de que el pánico se apodere del pueblo». A las 21:00 horas, bajo un cielo negro salpicado de estrellas que brillaban con una intensidad casi violenta, comenzaron a reunirse en la pequeña plaza central del pueblo. No había electricidad esa noche. La planta generadora había fallado nuevamente, como solía suceder 2 o 3 veces por semana. Las familias llegaban con lámparas de aceite y velas, creando un círculo de luz amarillenta y temblorosa que apenas penetraba la oscuridad circundante. Rubén Castellanos llegó solo, con la mirada perdida y las manos metidas en los bolsillos de su pantalón remendado. Los Sánchez llegaron con su hijo pequeño, Carlitos, un niño de cabello negro azabache y ojos enormes que no dejaba de aferrarse a la falda de su madre. También llegaron los hermanos Villegas, 2 pescadores de mediana edad que olían permanentemente a pescado y tabaco. La familia Córdoba al completo, 7 personas apiñadas que hablaban en murmullos nerviosos, y poco a poco, casi toda la comunidad de El Espejo, unas 120 personas en total. Artemio se paró en el centro, su figura imponente proyectando una sombra larga sobre la tierra húmeda. Cosas que no tienen explicación fácil.
Necesito que quien haya experimentado algo raro relacionado con reflejos en el agua me lo cuente ahora, sin vergüenza, sin miedo a que piensen que están locos. Hubo un silencio incómodo. La gente se miraba entre sí, nadie queriendo ser el primero en hablar. Finalmente, doña Esperanza dio un paso al frente. «Yo vi mi propio reflejo actuando por su cuenta», dijo con voz clara a pesar del temblor en sus manos. Me miraba con terror, como si quisiera advertirme de algo, y cuando volví a mirar ya estaba normal. Un murmullo recorrió la multitud. Entonces Rubén habló, con voz ronca. Yo vi los ojos de mi esposa muerta en mi propio reflejo. Más murmullos, más inquietud. Carlitos Sánchez comenzó a llorar, y su madre tuvo que calmarlos susurrándole al oído. La señora Córdoba había visto a su reflejo envejeciendo rápidamente, convirtiéndose en una anciana decrépita y luego en un cadáver mientras ella lo observaba con horror. Uno de los hermanos Villegas había visto su reflejo ahogándose, con la boca abierta en un grito mudo y las manos arañando una superficie invisible. Una joven de 16 años, llamada Marisol Pérez, contó entre sollozos que su reflejo había empezado a desvestirse frente a ella con movimientos mecánicos y perturbadores, mientras ella permanecía completamente vestida. Un anciano de 70 años, don Jacinto, dijo que había visto a todos sus hijos muertos parados detrás de él en el reflejo del río, aunque todos sus hijos estaban vivos y vivían en otros estados. Los testimonios se multiplicaban, cada uno más perturbador que el anterior, y Artemio escuchaba con el ceño fruncido, tratando de encontrar un patrón, una explicación lógica, pero no la había. Otro hombre, un campesino llamado Esteban, propuso que podría ser un castigo divino, que quizás el pueblo había ofendido a Dios de alguna manera. Pero Artemio descartó esa idea con un gesto de la mano. «Esto no es cuestión de religión», dijo firmemente. «Esto es algo que está pasando aquí, en nuestra realidad física. Necesitamos documentarlo, entenderlo». Leonel, el maestro, se ofreció a escribir todos los testimonios en un cuaderno. Tenía letra clara y rápida, y durante las siguientes 2 horas llenó página tras página con descripciones detalladas de lo que cada persona había visto. Fecha, hora, ubicación exacta, descripción del reflejo anómalo, estado emocional del testigo. Leonel trabajaba con metodicidad casi obsesiva, como si al documentarlo pudiera de alguna manera controlarlo o comprenderlo. Las lámparas de aceite proyectaban reflejos temblorosos en los charcos que salpicaban la plaza, y en esos reflejos las personas reunidas comenzaron a notar que las figuras no correspondían exactamente con las personas reales. Había más sombras en el agua que personas en el círculo, figuras adicionales, borrosas y oscuras, que se movían entre los reflejos de los pobladores como si fueran parte de la reunión. Una mujer gritó y señaló hacia un charco grande cerca del centro de la plaza. En el reflejo había una figura completamente negra, sin rasgos definibles, que se movía lentamente entre los reflejos de las personas reales. Parecía observarlos, estudiarlos. El pánico comenzó a extenderse como un incendio. Los niños lloraban. Las mujeres se santiguaban, los hombres miraban con impotencia, sin saber qué hacer. Artemio trató de mantener el orden, gritando instrucciones, pero su voz se perdía en el caos creciente. «Cubran todos los charcos, todas las superficies de agua». Las familias corrieron a sus casas y regresaron con tablas, lonas, pedazos de plástico, cualquier cosa que pudiera tapar el agua estancada. Trabajaron frenéticamente durante más de 1 hora, cubriendo cada charco visible en la plaza y en las calles aledañas. Pero era imposible cubrir todo. Tabasco era una tierra de agua, de humedad constante, de charcos que se formaban en minutos después de una lluvia. Y además, estaba el río.
El río Grijalba fluía constante a un costado del pueblo, una masa de agua oscura y poderosa que reflejaba la luna y las estrellas. No había forma de cubrirlo, de evitar su superficie reflectante. Cuando finalmente terminaron de cubrir lo que pudieron, era pasada la medianoche. La gente estaba exhausta, empapada en sudor, con las manos sucias de lodo y los nervios destrozados. Artemio decidió que era mejor que todos regresaran a sus casas y evitaran mirar cualquier superficie de agua hasta el amanecer. Quizás con la luz del día todo volvería a la normalidad. Los reflejos comenzaron a mostrar escenas completas, narrativas perturbadoras que se desarrollaban independientemente de la realidad. Doña Esperanza comenzó a ver en cada superficie de agua una versión de sí misma muriendo de formas diferentes: ahogada, estrangulada, apuñalada, envenenada. Cada vez que miraba su reflejo, veía una muerte nueva, representada con detalle grotesco. Dejó de cocinar, de bañarse, de hacer cualquier cosa que requiriera estar cerca del agua. Sus hijas tenían que forzarla a beber, sosteniéndole la cabeza mientras le vertían agua directamente en la boca con los ojos cerrados. Rubén Castellanos comenzó a ver en el río no solo el reflejo de su esposa muerta, sino escenas completas de su vida matrimonial, pero distorsionadas, oscurecidas. Veía momentos de felicidad transformados en violencia. Veía su propia cara golpeándola, aunque él jamás la había tocado con crueldad. Los recuerdos se mezclaban con mentiras en el reflejo, y Rubén ya no sabía qué era real y qué era falso en su propia historia. Sus ojos se hundieron en cuencas oscuras, su piel se volvió cetrina, sus manos temblaban constantemente por la falta de sueño y el exceso de cafeína. Los otros maestros del pueblo le sugerían que descansara, que dejara de obsesionarse, pero Leonel no podía parar. Sentía que si dejaba de documentar, aunque fuera un día, algo terrible sucedería, aunque no podía explicar exactamente qué. En sus propios momentos de honestidad, reconocía que el acto de escribir era lo único que lo mantenía cuerdo, lo único que le daba la ilusión de control sobre una situación completamente fuera de control. Se llamaba licenciado Héctor Maldonado. Era un hombre de 40 y tantos años, con traje mal ajustado y corbata floja, que sudaba copiosamente bajo el calor húmedo de la selva. Había llegado porque finalmente uno de los pobladores, desesperado, había logrado hacer una llamada telefónica desde el pueblo vecino de Tenosique para reportar lo que estaba sucediendo. Maldonado llegó con escepticismo y condescendencia, claramente convencido de que se trataba de histeria colectiva o superstición rural. Artemio lo recibió con cortesía forzada y lo llevó a recorrer el pueblo. Le mostró los charcos cubiertos con lonas y tablas. Le presentó a doña Esperanza, que ya era apenas una sombra de la mujer robusta que había sido, consumida por el miedo a su propio reflejo. Le mostró los cuadernos de Leonel, docenas de páginas llenas de testimonios meticulosamente documentados. Artemio sintió la rabia subiendo por su garganta, pero se contuvo. «No son creencias», dijo con voz controlada, «son hechos. Más de 100 personas han visto estas cosas. ¿Todos estamos locos?» Maldonado sonrió con condescendencia. «No locos, solo influenciados mutuamente. Es un fenómeno bien documentado en psicología social». Artemio estaba a punto de responder cuando Leonel interrumpió. «Entonces véalo usted mismo», dijo el maestro con voz tensa. «Mire su reflejo en el río y díganos que no ve nada extraño».
Los ojos del reflejo se volvieron completamente negros, sin blancos ni pupilas. La boca del reflejo se abrió desmesuradamente, mucho más de lo que una mandíbula humana debería poder abrirse, revelando no dientes, sino una oscuridad absoluta que parecía extenderse infinitamente hacia adentro. El reflejo comenzó a reír, un movimiento silencioso pero claramente perceptible en los espasmos del cuerpo reflejado. Maldonado retrocedió tan bruscamente que cayó sentado en el lodo, con los ojos desorbitados y la respiración agitada. No dijo nada durante varios minutos, simplemente se quedó ahí sentado, temblando. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda la condescendencia anterior. Voy a reportar esto a mis superiores. Necesitan enviar un equipo, científicos, investigadores. Pero su voz sonaba hueca, como si supiera que nadie le creería. Era más fácil ignorar un pueblo pequeño y aislado que enfrentar algo que no tenía explicación científica ni solución aparente. Para el gobierno, el espejo se convirtió en un problema que era mejor pretender que no existía. Mientras tanto, la vida en el pueblo se volvía cada vez más insostenible. Las familias que tenían parientes en otras partes comenzaron a irse. Empacaban sus pocas pertenencias en camiones destartalados y se alejaban por los caminos de terracería, jurando no volver jamás. A mediados de mayo, la población de El Espejo se había reducido a la mitad. Los adultos sufrían de insomnio crónico, paranoia, ataques de pánico. Algunos comenzaron a autolesionarse, arrancándose el cabello, rascándose la piel hasta sangrar, mordiendo el interior de sus mejillas hasta abrirlas. El doctor del pueblo, un hombre de 70 años llamado Armando Solís, que había estudiado medicina en los años 40, no sabía cómo ayudar. Recetaba sedantes cuando tenía, pero los suministros eran limitados y las entregas del gobierno cada vez más esporádicas. El doctor Solís comenzó a considerar seriamente que había perdido su capacidad para distinguir entre realidad y delirio, porque él también veía los reflejos anómalos, él también experimentaba el terror. Su esposa lo encontró colgando de una viga, con los ojos abiertos y una expresión de alivio en el rostro. El funeral fue un asunto breve y sombrío. Nadie sabía qué decir. Las palabras de consuelo sonaban vacías ante la magnitud de lo que estaban enfrentando. Según las tradiciones Yocotanov de Tabasco, los suicidas históricamente no eran enterrados dentro del panteón. Pero en 1985 esas restricciones se habían relajado. Aún así, muchos pobladores sentían que algo estaba profundamente mal en permitir que Rodrigo descansara en tierra sagrada. Había roto un tabú fundamental al quitarse la vida. Y todos sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta, que probablemente no sería el último. O lo que parecía ser el futuro. La viuda de Rodrigo, Mercedes, vio en un charco frente a su casa la escena completa del suicidio de su esposo, 24 horas antes de que ocurriera. Vio el reflejo de Rodrigo subiendo la escalera, atando la cuerda, poniéndola alrededor de su cuello, pero pensó que era solo otra visión horrible, una más entre cientos. No imaginó que era una premonición real. Cuando lo encontró muerto al día siguiente, el trauma fue tan severo que dejó de hablar por completo. Sus 4 hijos, con edades entre 6 y 14 años, tuvieron que ser enviados con familiares en Villahermosa, porque Mercedes ya no era capaz de cuidarlos. Se quedó en su casa, sentada en una mecedora en el porche, mirando al vacío durante horas, ocasionalmente susurrando palabras incomprensibles. Algunos intentaban advertir a las personas involucradas, pero nadie sabía si al hacerlo estaban previniendo el futuro visto o si ese futuro era inevitable. Un hombre llamado Baltasar vio en el reflejo del río
cómo su hijo de 12 años se ahogaba al caer de una canoa. Al día siguiente prohibió absolutamente que el niño se acercara al agua. Lo mantuvo encerrado en casa bajo llave. Y sin embargo, el niño encontró la forma de salir cuando Baltasar se quedó dormido exhausto en la tarde. El niño fue al río a jugar, cayó de una canoa prestada y se ahogó exactamente como el reflejo lo había mostrado. Baltasar enloqueció de dolor y culpa. Destruyó su propia casa tabla por tabla con un machete, gritando contra Dios, contra la selva, contra los reflejos. Cuando terminó, se sentó entre los escombros y lloró hasta quedarse sin lágrimas. Había documentado 137 casos individuales de reflejos anómalos, con fechas, horas, descripciones detalladas, nombres completos de los testigos. Había creado categorías: reflejos desincronizados, reflejos con entidades adicionales, reflejos de personas muertas, reflejos premonitorios. Había intentado encontrar correlaciones con fases lunares, cambios en la temperatura del agua, niveles de humedad, composición química del río. Nada tenía sentido. No había patrón discernible. Los fenómenos parecían ser completamente aleatorios o seguir una lógica que estaba más allá de la comprensión humana. Leonel había adelgazado más de 15 kilos. Su ropa le colgaba del cuerpo como harapos. Había desarrollado un tic nervioso que hacía que su ojo izquierdo parpadeara constantemente. Artemio le suplicaba que descansara, que dejara de escribir aunque fuera por unos días. Pero Leonel se negaba. Los cuadernos de Leonel podrían ser la única prueba de que algo inexplicable había ocurrido aquí, en esta pequeña comunidad olvidada en medio de la selva tabasqueña. Para principios de junio, solo quedaban 43 personas en el espejo. Los que permanecían eran en su mayoría ancianos que preferían morir en su tierra antes que enfrentar la humillación de la pobreza en las ciudades, y algunas familias que literalmente no tenían recursos para irse. La escuela había cerrado porque no quedaban suficientes niños para justificar su funcionamiento. La pequeña tienda de abarrotes había cerrado porque no llegaban más suministros. El pueblo se estaba muriendo, y todos lo sabían. Se juntaron no en la plaza, sino en la casa del propio Artemio, porque ya nadie quería estar afuera donde había charcos y reflejos. Artemio había envejecido 10 años en 3 meses. Su bigote blanco parecía más ralo, su espalda más encorvada, sus manos temblaban ligeramente cuando hablaba. «No sé qué está pasando aquí», admitió con voz cansada. «No sé si es algo en el agua, algo en el aire, algo en nosotros mismos. No sé si estamos siendo castigados o probados, o simplemente si tuvimos la mala suerte de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero sé que esto nos está destruyendo, y necesito que cada uno de ustedes tome una decisión. ¿Se quedan o se van? Si se quedan es su decisión y la respeto, pero si pueden irse, si tienen aunque sea una mínima oportunidad de comenzar de nuevo en otro lugar, háganlo, por favor, por sus hijos, por ustedes mismos». Hubo promesas de que se volverían a ver algún día, promesas que todos sabían que probablemente no se cumplirían. En las siguientes 2 semanas, otras 15 personas abandonaron el espejo. Algunas fueron acogidas por parientes lejanos en otros estados. Otras se fueron a vivir a las zonas marginales de Villahermosa, construyendo chozas de cartón y lámina en los cinturones de pobreza que rodeaban la capital. Algunas simplemente desaparecieron y nadie supo qué fue de ellas. Para el 1 de julio de 1985, solo quedaban 28 personas en el espejo, y para entonces algo aún más perturbador había comenzado a suceder. Los reflejos ya no se limitaban al agua.
Comenzaron a aparecer en cualquier superficie brillante o semirreflectante, en los vidrios de las ventanas, en el metal pulido de las cacerolas, en los ojos de otras personas si se miraba con suficiente atención. Ya no había escape. Sus hijas trataron de razonar con ella, pero Esperanza gritaba y se resistía violentamente si intentaban quitarle las envolturas. Finalmente tuvieron que permitirle quedarse así, guiándola como a una persona ciega cuando necesitaba moverse. Vivió así durante 3 semanas, completamente envuelta, hasta que una madrugada simplemente dejó de respirar. El doctor Solís dijo que había sido un paro cardíaco, pero todos sabían la verdad. Esperanza había muerto de miedo. Su corazón simplemente se había rendido bajo el peso del terror constante. Fue enterrada en el pequeño cementerio del pueblo, todavía envuelta en sus telas, porque nadie tuvo el corazón de quitárselas incluso después de muerta. Algunos decían que estaba esperando que su esposa muerta emergiera finalmente del reflejo, que se volviera real. Otros decían que simplemente había perdido toda voluntad de vivir y estaba esperando el momento apropiado para dejarse llevar por la corriente. El doctor Solís intentó hablar con él, ofrecerle algún tipo de ayuda, pero Rubén no respondía. Sus ojos estaban vacíos, como si lo que lo hacía humano ya hubiera abandonado su cuerpo y solo quedara una cáscara animada por la costumbre. A finales de julio, Rubén desapareció. Su cayuco fue encontrado flotando río abajo, vacío. Nunca encontraron su cuerpo. Algunos pobladores juraban que lo habían visto en los reflejos del agua días después de su desaparición, remando su cayuco en un río que fluía en dirección contraria, en un mundo que era espejo del nuestro, pero ligeramente diferente, ligeramente más oscuro. Esa noche organizó meticulosamente todos sus cuadernos, los numeró y los guardó en una caja de metal sellada que enterró debajo de la escuela abandonada. Hizo un mapa detallado de la ubicación exacta y dejó copias del mapa en 3 lugares diferentes del pueblo. Luego escribió una carta larga dirigida a quien encuentre esto en el futuro. En la carta explicaba todo lo que había documentado. Proporcionaba contexto sobre la comunidad de El Espejo. Incluía nombres completos de testigos y víctimas, fechas exactas de eventos significativos. Terminaba la carta con estas palabras: «No sé qué causó los fenómenos que documenté en estos cuadernos. No sé si fue algo en el ambiente, algún tipo de radiación o contaminante desconocido. No sé si fue un fenómeno psicológico masivo, aunque eso no explicaría la consistencia y especificidad de las experiencias. No sé si fue algo sobrenatural, aunque me resisto a aceptar esa explicación porque contradice todo lo que me enseñaron sobre cómo funciona el mundo. Lo único que sé con certeza es que sucedió, fue real. Y las personas que sufrieron y murieron aquí merecen ser recordadas, no borradas de la historia como si nunca hubieran existido». Se quedó hasta septiembre de 1985, cuidando de los pocos ancianos que todavía permanecían en el pueblo. Pero para entonces, El Espejo ya no era un lugar habitable. Las casas vacías se estaban deteriorando rápidamente bajo el asalto constante de la humedad y la vegetación. La selva reclamaba su territorio con eficiencia despiadada. Lianas y enredaderas trepaban por las paredes, hongos brotaban en las maderas podridas, colonias de termitas devoraban las estructuras desde adentro. El pueblo estaba siendo absorbido de vuelta por la jungla, como si la naturaleza misma quisiera borrar toda evidencia de que los humanos alguna vez habían intentado vivir ahí. Los llevó a Villahermosa y los ayudó a encontrar alojamiento en un refugio administrado por una organización católica de caridad. Artemio mismo
se quedó en la capital, encontrando trabajo como encargado de mantenimiento en un edificio de oficinas del gobierno. Vivió otros 12 años antes de morir de cáncer de pulmón en 1997. En su lecho de muerte, llamó a un sacerdote y le contó toda la historia del espejo. El sacerdote escuchó con expresión incrédula pero compasiva, probablemente pensando que eran las alucinaciones de un hombre moribundo. Artemio le dio al sacerdote una de las copias del mapa donde estaban enterrados los cuadernos de Leonel. «Por favor», susurró con su último aliento, «encuentre esos cuadernos, dígale al mundo lo que pasó. No dejen que nos olviden». El sacerdote prometió que lo haría, una promesa hecha más para consolar a un moribundo que por genuina intención de cumplirla. La copia del mapa terminó guardada en algún cajón de la sacristía, eventualmente olvidada. Cuando ocasionalmente alguien preguntaba por ese pueblo en la selva, donde supuestamente habían pasado cosas raras, los funcionarios respondían con desinterés que nunca había existido tal lugar o que había sido abandonado décadas atrás por razones económicas. Nada más. La historia se convirtió en leyenda urbana, en rumor que se contaba en voz baja. Algunos de los sobrevivientes intentaron hablar de su experiencia, pero fueron ridiculizados o simplemente ignorados. Mercedes, la viuda de Rodrigo Telles, pasó el resto de su vida en una institución psiquiátrica en Villahermosa, todavía sin hablar, todavía perdida en algún lugar interior donde los reflejos no podían alcanzarla. Sus hijos crecieron sin madre real, criados por parientes que les decían que ella estaba enferma, pero nunca explicaban de qué. Solo cuando fueron adultos, empezaron a investigar por su cuenta y descubrieron fragmentos de la verdad sobre el espejo y lo que su familia había experimentado allí. Intrigado más por curiosidad académica que por creencia genuina, organizó una pequeña expedición para encontrar la ubicación. Llevó consigo 2 estudiantes de posgrado y un guía local que decía conocer la zona. Después de 3 días de caminar por la selva, encontraron lo que quedaba de El Espejo, o más precisamente, encontraron donde el espejo había estado. La selva había reconquistado completamente el territorio. Donde antes había habido casas, ahora solo quedaban montículos cubiertos de vegetación, formas vagamente rectangulares que sugerían antiguas estructuras, pero que eran imposibles de distinguir sin excavación. La plaza central era ahora un claro cubierto de helechos gigantes y flores silvestres. El río fluía exactamente como siempre lo había hecho, indiferente al drama humano que se había desarrollado en sus orillas. Los árboles estaban demasiado silenciosos, decía. No había pájaros cantando, no había monos aullando, ni siquiera muchos insectos. Era como si la fauna evitara instintivamente esa zona. El antropólogo descartó estas observaciones como superstición, pero sus estudiantes también comenzaron a sentir una inquietud creciente. Había algo opresivo en la atmósfera, una sensación de estar siendo observados constantemente, aunque no había nadie más que ellos en kilómetros a la redonda. Patricia estaba histérica, temblando incontrolablemente. El antropólogo intentó calmarla, le dijo que había sido solo una pesadilla, un truco de la luz nocturna. Pero Patricia insistía en que había estado completamente despierta, que lo que vio era real. Se negó a quedarse ni una noche más en ese lugar. Al amanecer, empacaron el campamento y comenzaron el viaje de regreso. El antropólogo escribió después un breve artículo académico sobre el sitio, especulando que el pueblo había sido abandonado probablemente por un brote de alguna enfermedad tropical, o por deterioro económico.
Mencionó de pasada las creencias locales sobre fenómenos inusuales, pero las descartó como folclore sin importancia. El artículo fue publicado en una revista académica oscura y nunca llamó mucha atención. Algo en la historia de El Espejo le decía que había verdad ahí, enterrada bajo capas de exageración y distorsión. Ernesto pasó 2 años entrevistando sobrevivientes. Muchos se negaron a hablar. Algunos habían muerto. Otros simplemente no querían revivir los traumas, pero algunos, especialmente los que ahora eran muy ancianos y sentían que no tenían nada que perder, accedieron a contar sus historias. Ernesto grabó horas y horas de testimonios. Escuchó a doña Catalina Córdoba, ahora de 76 años, describir cómo vio a su reflejo envejeciendo rápidamente hasta convertirse en cadáver. Escuchó a Baltasar, el hombre que había visto la muerte de su hijo en un reflejo y no pudo prevenirla, contar su historia entre lágrimas a pesar de que habían pasado más de 13 años. Entre ellas, había una carta que Rodrigo había escrito pero nunca enviado, dirigida a su hermano en Monterrey. En la carta, Rodrigo describía con detalle espeluznante los reflejos que había estado viendo, versiones de sí mismo muriendo de diferentes formas, su esposa transformándose en algo monstruoso, sus hijos convertidos en esqueletos que seguían jugando y riendo. «No puedo más», decía la carta. Es como vivir en el infierno, excepto que el infierno al menos tiene la cortesía de no pretender ser el mundo real. Esto es peor porque no puedo distinguir qué es real y qué es el reflejo. A veces pienso que quizás yo soy el reflejo y la versión verdadera de mí está en algún otro lugar, viviendo una vida normal. Javier le dio permiso a Ernesto para publicar la carta, esperando que finalmente alguien tomara en serio lo que su familia había sufrido. Algunos lectores escribieron cartas al periódico diciendo que obviamente era histeria colectiva, que la gente pobre y sin educación era propensa a creer en supersticiones. Otros defendían a los sobrevivientes, argumentando que tantas personas no podían estar todas equivocadas. Algunos incluso compartieron sus propias experiencias con fenómenos inexplicables, aunque nada comparable en escala a lo de El Espejo. El gobierno del estado emitió un comunicado breve y frío, declarando que no tenía registros de ningún incidente inusual en esa zona en 1985, y que cualquier pueblo que hubiera existido allí había sido evacuado y reubicado por razones puramente económicas y logísticas. Los funcionarios le decían educadamente que no había nada que investigar, que si personas habían tenido experiencias psicológicas compartidas, eso era lamentable, pero no era asunto del gobierno. Frustrado, pero no sorprendido, Ernesto decidió buscar los cuadernos de Leonel. Si podía encontrar esos 27 cuadernos con documentación detallada, sería imposible negar la realidad de lo que había ocurrido. Pero el problema era que tenía solo vagas direcciones de dónde podrían estar las copias del mapa. Una supuestamente estaba con el sacerdote que había asistido a Artemio en su lecho de muerte, pero ese sacerdote había muerto en 2002 y nadie sabía qué había. Otra copia supuestamente estaba en poder de una de las hijas de doña Esperanza. Pero cuando Ernesto finalmente la localizó en un barrio marginal de Coatzacoalcos, la mujer le dijo que había quemado todos los papeles relacionados con El Espejo años atrás. «No quiero tener nada de ese lugar maldito cerca de mí», le dijo con amargura. «Quemé todo, las fotos, las cartas, los documentos, todo». La tercera copia debería estar en algún lugar del propio pueblo abandonado, pero encontrar un pedazo específico de papel en una selva que había reconquistado completamente el territorio
Era como buscar una aguja en un pajar del tamaño de varios kilómetros cuadrados. Pasó 5 días excavando en el área donde había estado la escuela, guiándose por fotografías antiguas y descripciones de sobrevivientes. El trabajo era agotador, bajo el calor sofocante de la selva. Los mosquitos lo atacaban constantemente a pesar del repelente. La humedad empapaba todo. Más de una vez estuvo tentado de rendirse y regresar a la civilización. Pero el 4.º día, su pala golpeó algo metálico. Con manos temblorosas por la emoción, excavó cuidadosamente alrededor del objeto. Era la caja de metal que Leonel había enterrado 18 años atrás. Estaba oxidada, pero sellada, protegida de la humedad por el material grueso y por la profundidad a la que había sido enterrada. Ernesto la extrajo del suelo con reverencia casi religiosa, sintiendo el peso de la historia en sus manos. Dentro estaban los 27 cuadernos, protegidos además por capas de plástico que Leonel había añadido con previsión. Los cuadernos estaban en buen estado considerando el tiempo transcurrido. La tinta se había corrido ligeramente en algunos lugares, pero era legible. Ernesto pasó toda la noche leyendo, completamente absorto, página tras página de testimonios meticulosamente documentados, fechas exactas, horas precisas, nombres completos, descripciones detalladas. No eran los divagaciones de personas histéricas o supersticiosas, eran relatos coherentes, consistentes, que se corroboraban entre sí. Leonel había creado un archivo invaluable de algo que el mundo no estaba preparado para aceptar. Ernesto sintió escalofríos múltiples veces mientras leía, no solo por el contenido de los testimonios, sino por la dedicación casi obsesiva de Leonel en documentar cada detalle. Pero también sabía que publicar esto tal cual sería visto como sensacionalismo, como material de revistas de chismes paranormales, no como periodismo serio. Necesitaba contexto adicional, necesitaba análisis científico. Contactó a varios investigadores de fenómenos anómalos, tanto en México como internacionalmente. La mayoría lo ignoró o le respondió con cortesía educada, pero sin interés real. Finalmente, un psicólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se especializaba en fenómenos de psicología social, aceptó revisar los cuadernos. El doctor Ramírez pasó 2 meses analizando el material. Su conclusión fue fascinante, pero frustrante. Desde el punto de vista de la documentación, esto es excepcional, escribió en su informe. El nivel de detalle, la consistencia entre testimonios, la metodología de registro. Todo sugiere que estas personas experimentaron algo genuino desde su perspectiva subjetiva. Pero eso no significa necesariamente que lo que experimentaron fuera objetivamente real. Pudo haber sido una forma extremadamente compleja de histeria colectiva, posiblemente desencadenada por algún factor ambiental todavía no identificado. Contaminación del agua, gases naturales de la vegetación en descomposición, algún tipo de moho con propiedades psicotrópicas. Hay precedentes históricos de comunidades enteras experimentando alucinaciones compartidas debido a factores ambientales. Vendió suficientes copias para pagar los costos de publicación y generar algo de ganancia. Fue reseñado en algunos periódicos regionales, mayormente con escepticismo. Un crítico lo llamó ficción disfrazada de periodismo. Otro dijo que era un ejemplo interesante de cómo las comunidades aisladas pueden desarrollar narrativas compartidas de trauma. Muy pocos tomaron en serio la posibilidad de que algo genuinamente inexplicable hubiera ocurrido en el espejo. Para la mayoría de los lectores urbanos y educados, era más fácil y más cómodo creer en causas naturales aún no identificadas que en la posibilidad de que la realidad misma
pudiera comportarse de formas que desafiaban toda lógica conocida. Otros se sintieron explotados, como si Ernesto hubiera mercantilizado su trauma para ganancia personal y profesional. Javier Telles, el hijo de Rodrigo, le agradeció públicamente a Ernesto por honrar la memoria de su padre. Finalmente la gente sabrá que mi padre no era un cobarde que se quitó la vida sin razón, dijo en una entrevista. Era un hombre fuerte que fue quebrado por algo que ninguno de nosotros puede comprender completamente. Baltasar, el hombre que había perdido a su hijo, se negó a comentar sobre el libro. Cuando un periodista local lo buscó para una entrevista, simplemente cerró la puerta sin decir palabra. Algunos traumas eran demasiado profundos para ser explorados públicamente, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. Pasaron 3 semanas tomando muestras, analizando la composición mineral del suelo, estudiando la flora y fauna local, midiendo niveles de radiación natural. Sus conclusiones fueron decepcionantemente normales. No había nada inusual en el agua. No había presencia de metales pesados más allá de los niveles naturales de la región. No había hongos con propiedades psicotrópicas conocidas. Los niveles de radiación eran completamente normales. Desde el punto de vista ambiental, la zona de El Espejo era indistinguible de cualquier otra área de selva tropical húmeda en Tabasco. El equipo publicó sus resultados en una revista científica especializada, concluyendo que no había evidencia de factores ambientales que pudieran explicar los reportes de fenómenos anómalos. Si no había contaminantes, si no había causas ambientales identificables, entonces, ¿qué había causado las experiencias compartidas de más de 100 personas durante meses? La hipótesis de histeria colectiva permanecía como la explicación favorita de la comunidad científica, pero incluso esa explicación tenía problemas. La histeria colectiva típicamente se disipa cuando las personas se separan, cuando el estímulo desencadenante es removido. Pero los sobrevivientes de El Espejo reportaron que las experiencias anómalas continuaron incluso después de abandonar el pueblo, aunque con menor intensidad. Algunos dijeron que durante años después, ocasionalmente veían cosas extrañas en reflejos, aunque nunca con la intensidad y consistencia que habían experimentado en El Espejo. Era como si algo en ese lugar hubiera dejado una marca permanente en ellos. Una sensibilidad aumentada a alguna dimensión de la realidad que normalmente permanece oculta. No quería que la historia se convirtiera en un espectáculo sensacionalista de casas embrujadas o misterios paranormales del tipo que proliferaba en canales de cable. Después de negociaciones extensas y garantías contractuales sobre el tono y contenido del documental, aceptó colaborar. La filmación tomó 6 meses. El equipo entrevistó a los pocos sobrevivientes que aún vivían y estaban dispuestos a hablar. Para 2015, la mayoría había muerto. De las 120 personas originales que habían vivido los eventos, solo quedaban 16 vivas. Y de esas 16, solo 8 aceptaron aparecer en cámara. Los demás se negaron categóricamente. Las tomas de la selva que había reconquistado el pueblo eran visualmente impresionantes, casi hipnóticas en su belleza oscura. Las entrevistas con los sobrevivientes ancianos eran emocionalmente devastadoras. Ver a estos hombres y mujeres en sus 70 y 80 años, algunos llorando mientras recordaban eventos de 3 décadas atrás, era imposible de ignorar. Uno no podía verlos y simplemente descartarlos como mentirosos o como víctimas de ilusiones. Su dolor era demasiado real, demasiado profundo. El documental no tomaba una posición definitiva sobre qué había causado los fenómenos,
presentaba múltiples teorías: histeria colectiva, contaminación ambiental no detectada, fenómenos psicológicos inducidos por aislamiento y estrés, y sí, también la posibilidad de que algo genuinamente inexplicable hubiera ocurrido. Hubo un momento particularmente tenso cuando alguien en la audiencia, un hombre joven con tono agresivo, acusó a los sobrevivientes de haber fabricado toda la historia para ganar atención. Uno de los sobrevivientes, un anciano de 82 años, llamado Eusebio, que había sido niño durante los eventos, se puso de pie temblorosamente y respondió con voz quebrada, pero firme: «Hijo, perdí a mi madre en ese lugar. La vi marchitarse de miedo hasta morir. No me importa si me crees o no. Yo sé lo que vi, sé lo que experimenté, y cargaré eso conmigo hasta el día que muera». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie más cuestionó la sinceridad de los sobrevivientes esa noche. Pero para el público general, rápidamente se convirtió en solo otra historia más en el catálogo interminable de contenido digital. La capacidad de asombro de la gente moderna estaba tan saturada por información constante que incluso algo tan perturbador como la historia de El Espejo se perdía en el ruido. Algunos espectadores comentaban que les había dado escalofríos, que no habían podido dormir bien después de verlo. Otros lo descartaban como ficción bien producida. Y la mayoría simplemente lo veía, lo encontraba interesante y seguían con sus vidas sin pensar mucho más en ello. Escribió: «He cubierto guerras de narcotráfico, desastres naturales, crímenes horribles, corrupción gubernamental que destruyó vidas, pero nada me ha impactado como la historia de El Espejo. No por el horror de los fenómenos en sí, aunque eso ciertamente es perturbador, sino por lo que representa, la absoluta fragilidad de nuestra comprensión de la realidad. Vivimos con la ilusión de que entendemos cómo funciona el mundo, que la ciencia puede eventualmente explicar todo. Pero El Espejo sugiere que hay aspectos de la realidad que pueden estar fundamentalmente más allá de nuestra capacidad de comprensión. Y eso es más aterrador que cualquier monstruo o fantasma, porque significa que el suelo bajo nuestros pies es menos sólido de lo que pensamos». Eusebio, ahora de 88 años y en silla de ruedas, dio un breve discurso recordando a Ernesto como el único que nos escuchó cuando todos los demás nos daban la espalda. Después del funeral, los sobrevivientes se reunieron en un café cercano. Eran solo 5 ahora, todos ancianos frágiles que habían superado las probabilidades estadísticas de vida. Hablaron sobre los viejos tiempos, antes de El Espejo, cuando la vida era simple y comprensible. Recordaron a los muertos, a los que no habían sobrevivido al trauma, a los que se habían quitado la vida, a los que simplemente habían sido consumidos por el miedo. Y por primera vez en décadas, hablaron abiertamente entre ellos sobre algo que nunca habían admitido públicamente. Todos ellos, hasta ese día, seguían viendo cosas ocasionales en los reflejos. No con la intensidad de 1985, pero sí destellos breves, momentos fugaces, donde el reflejo no coincidía exactamente con la realidad. Lo habían mantenido en secreto individualmente, cada uno pensando que era el único, temiendo ser considerados locos si lo admitían. Se había atenuado, se había vuelto menos agresivo, pero seguía ahí, una presencia sutil que los había acompañado durante 37 años. Hablaron hasta altas horas de la noche, compartiendo experiencias que nunca habían compartido con nadie más. Una mujer describió cómo a veces, cuando se miraba en el espejo del baño, su reflejo parpadeaba un segundo después de ella. Otro hombre contó que ocasionalmente veía figuras adicionales en fotografías reflejadas en vidrio, figuras que no estaban en las fotos originales.
Eusebio admitió que en charcos de lluvia a veces veía no el presente, sino escenas de su infancia en el espejo, como si el agua recordara un tiempo que ya no existía. Era un pacto silencioso de supervivencia mutua, una red de seguridad emocional para personas que habían compartido algo que el resto del mundo no podía o no quería entender. Pero la edad y la enfermedad no perdonan. Para 2024 solo quedaban dos, Eusebio y una mujer llamada Clemencia, que tenía 85 años. Se llamaban cada domingo sin falta, conversaciones breves porque ambos se cansaban fácilmente, pero consistentes. Hablaban del clima, de sus achaques, de sus nietos. Y al final de cada llamada siempre hacían la misma pregunta: ¿has visto algo esta semana? Y compartían cualquier experiencia anómala que hubieran tenido, no importa cuán pequeña. Era su ritual, su forma de mantener viva la memoria de lo que habían experimentado. En cualquier superficie reflectante, Eusebio sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. ¿Qué tipo de escenas?, preguntó con voz temblorosa. Me veo a mí misma muriendo, respondió Clemencia después de una pausa larga, en diferentes formas, como le pasaba a doña Esperanza, y tengo la sensación de que no son visiones aleatorias. Siento que es una especie de advertencia, o quizás una preparación. Eusebio no supo qué responder. ¿Qué se le dice a alguien que ha vivido casi 40 años con el peso de experiencias inexplicables y ahora enfrenta la posibilidad de que estén regresando con fuerza? Tal vez deberías ver a un doctor, sugirió débilmente, sabiendo que era inútil. Ya lo hice, respondió Clemencia. Me hicieron estudios neurológicos. Dicen que estoy perfectamente lúcida para mi edad. No es demencia, Eusebio, es real, está regresando. Los familiares de Clemencia lo trataron con gentileza pero distancia, probablemente habiendo escuchado historias sobre el viejo loco que cree en reflejos mágicos. Eusebio no intentó explicarles nada. Ya no tenía energía para convencer a nadie. Mientras estaba frente al ataúd cerrado de Clemencia, mirando las flores y las velas, sintió una presencia detrás de él. Se giró lentamente. No había nadie allí físicamente. Pero en el vidrio de una ventana cercana, en el reflejo, vio a todos ellos. A Clemencia, a doña Esperanza, a Rubén, a Rodrigo, a Artemio, a Leonel, a Mercedes, a todos los que habían vivido y muerto con el peso del espejo. Estaban parados en fila, mirándolo en silencio. No era amenazante, era más bien expectante, como si estuvieran esperando que él se uniera a ellos pronto. Con él murió el último sobreviviente directo de los eventos de El Espejo. Ya no quedaba nadie vivo que hubiera experimentado personalmente los fenómenos de 1985. La historia ahora existía solo en documentos, en grabaciones, en cuadernos enterrados y luego recuperados, en testimonios filmados de personas que ya no respiraban. Se había convertido completamente en historia, en memoria preservada, pero no vivida. Y como toda historia suficientemente antigua, comenzaría inevitablemente a distorsionarse, a transformarse, a convertirse en leyenda y eventualmente quizás en mito. Las generaciones futuras que escucharan sobre el espejo no tendrían forma de verificar directamente con testigos presenciales. Tendrían que decidir por sí mismos qué creer basándose solo en evidencia documental y en su propia disposición a aceptar que el mundo podría ser más extraño de lo que sus paradigmas permitían. Algunos reportan sensaciones extrañas, una opresión en el pecho, una sensación de ser observados. Otros no sienten nada inusual.
Algunos juran haber visto cosas raras en los charcos que aún se forman naturalmente en el terreno durante la temporada de lluvias. Pero esos relatos son fácilmente descartados como imaginación influenciada por conocer la historia de antemano. Expectativa creando percepción. Los estudiantes de antropología ocasionalmente los revisan para tesis sobre vida comunitaria, tradiciones orales o psicología social. La mayoría no les presta atención al contenido específico de los testimonios, enfocándose en cambio en los aspectos sociológicos, estructura comunitaria, roles de género, jerarquías sociales. El contenido perturbador de las experiencias reportadas es pasado por alto o mencionado solo tangencialmente como creencias folclóricas locales. Las nuevas generaciones que crecen en Tabasco, en los años 2020, generalmente no saben que El Espejo fue un lugar real con personas reales que sufrieron experiencias reales. Para ellos, es solo otra historia de miedo, no más real que La Llorona o el Chupacabras. Y quizás eso es lo más triste de todo, que el sufrimiento genuino de más de 100 personas ha sido transformado en entretenimiento, en una anécdota que se cuenta alrededor de fogatas para provocar escalofríos placenteros. Los descendientes de los sobrevivientes viven dispersos por todo México y algunos en Estados Unidos, la mayoría sin mantener contacto entre sí, cada familia cargando individualmente con el peso de la historia de sus ancestros. Algunos han investigado y saben los detalles. Otros solo conocen fragmentos, historias vagas que sus padres o abuelos mencionaban ocasionalmente, pero nunca explicaban completamente. Y algunos no saben nada. Sus padres, habiendo decidido conscientemente no transmitir ese trauma a las siguientes generaciones. Ninguna explica completamente la consistencia de los testimonios, la especificidad de las experiencias, la prolongada duración de los fenómenos, o las experiencias continuadas de los sobrevivientes décadas después de abandonar el lugar. Las explicaciones sobrenaturales, que el lugar estaba embrujado, que había algún tipo de portal a otra dimensión, que era un castigo divino, son igualmente insatisfactorias y además no verificables por métodos científicos. La verdad, si es que existe una verdad única y comprensible, probablemente permanecerá para siempre fuera de nuestro alcance. Y la respuesta institucional, ignorancia, negación, borramiento, también fue real y quizás tan perturbadora como los fenómenos originales, porque sugiere que cuando algo no encaja en nuestros paradigmas establecidos de cómo debería funcionar el mundo, nuestra respuesta institucional no es investigar con mente abierta, sino simplemente negar que existe, borrar la evidencia incómoda y castigar con olvido a quienes insisten en que su experiencia importa. Es una historia sobre reflejos que no se comportan como deberían. Sí, pero más fundamentalmente es una historia sobre personas reales enfrentando algo que nunca debieron enfrentar, sin apoyo, sin respuestas, sin validación. Y es una advertencia quizás de que debajo de la superficie aparentemente sólida de nuestra realidad cotidiana pueden existir corrientes y profundidades que preferimos no contemplar, porque hacerlo requeriría admitir que no somos tan seguros en nuestro entendimiento del mundo como nos gusta creer. La selva continúa su ciclo eterno de crecimiento y descomposición, absorbiendo lo que los humanos construyen y dejando pocas trazas. Y en algún lugar, en archivos polvorientos y memorias fragmentadas, la verdadera historia de El Espejo espera, preservada imperfectamente, interpretada de múltiples formas, pero persistente.
esperando quizás el día en que estemos listos para enfrentar genuinamente las preguntas que plantea, en lugar de simplemente descartarlas por incómodas o inexplicables. Esperando testigos que estén dispuestos a ver no solo lo que los reflejos muestran, sino lo que revelan sobre nosotros mismos y sobre los límites de lo que estamos dispuestos a aceptar como posible.